chica pobre dio refugio a un forastero y su hijo sin saber que era el hombre más rico del oeste. La lluvia comenzó como un susurro en el techo de lámina oxidada, pero pronto se convirtió en un tambor implacable golpeando con furia sobre la vieja cabaña de madera. Lucía se acercó a la ventana y apartó la cortina raída con una mano temblorosa. Las nubes se habían apoderado del cielo como un velo oscuro. Llovento rugía como si él mismo cabalgara entre las colinas. Vivía sola desde hacía 3 inviernos. Su madre había muerto de fiebre y su padre jamás volvió después de ir a buscar trabajo al norte. Nadie en el pueblo se preocupó por ella. Para la mayoría Lucía era apenas una sombra que bajaba al mercado una vez por semana, intercambiando huevos por harina o un poco de cebo para la lámpara. Pobre, callada, sin familia ni apellido que valiera respeto. Pero esa noche algo cambió. Justo cuando colocaba más leña en la chimenea oyó golpes en la puerta, golpes fuertes, urgentes. Se quedó quieta con el corazón golpeando como loco. Nadie llamaba a su puerta jamás. Hola, dijo con voz baja acercándose. Por favor, dijo una voz grave desde el otro lado. Mi hijo, necesitamos refugio solo por esta noche. Lucía entreabrió la puerta. La luz temblorosa del fuego iluminó el rostro de un hombre alto cubierto con un abrigo largo empapado. A su lado un niño tiritaba bajo un sombrero que le quedaba grande. No tenemos a dónde ir, añadió el hombre sin rogar pero tampoco con tono agresivo. Lucía dudó. Sabía lo que decían en el pueblo, que muchas mujeres habían sido engañadas por hombres que pedían ayuda, pero también sabía lo que era tener frío, hambre y miedo, y en los ojos del niño había algo que la rompió. Por dentro. Pasen, dijo finalmente abriendo más la puerta. El hombre asintió sin hablar más y cargó al niño en brazos. Dentro Lucía los guió hacia el fuego. El niño no debía tener más de 8 años. Temblaba con los labios morados. Ella le quitó los zapatos mojados, le ofreció una manta y luego fue por una olla de sopa que le quedaba. No es mucho, murmuró sirviendo 2 platos, pero está caliente. El niño la miró con gratitud. El hombre apenas asintió. Sus ojos eran oscuros, llenos de algo más que cansancio, dolor tal vez, o secretos. ¿Cómo se llaman?, preguntó Lucía con suavidad. El niño habló primero. Me llamo Mateo. El hombre dudó un momento, luego dijo Elian. No dio más detalles, no explicó de dónde venían ni por qué viajaban en medio de una tormenta. Lucía no insistió, se sentó cerca del fuego observando cómo el niño comía con calma. Elian apenas tocó su plato, mantenía la mirada fija en las llamas como si buscara algo en ellas, algo perdido, algo que dolía. Esa noche, mientras los dos dormían en el suelo junto al fuego, Lucía no pudo pegar el ojo. Una parte de ella temía por su seguridad. Se sentía extrañamente en paz, como si por primera vez en mucho tiempo su casa no estuviera vacía, y sin saberlo había abierto la puerta no solo a 2 forasteros, sino al inicio de algo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente el cielo amaneció despejado, como si la tormenta de la noche anterior jamás hubiera ocurrido. El sol se filtraba tímidamente por las rendijas de la cabaña, proyectando líneas de luz dorada sobre el piso de madera desgastada. Lucía despertó antes que sus huéspedes. El fuego seguía ardiendo débilmente y el niño dormía abrazado a una manta que ella misma había cosido años atrás con retazos de ropa vieja. Elian estaba despierto, apoyado contra la pared con la mirada perdida en la ventana. No hablaba, apenas respiraba. ¿Dormiste algo?, preguntó Lucía rompiendo el silencio lo suficiente. Respondió con voz ronca. Lucía asintió y se acercó al fogón, preparó un poco de café aguado y calentó las sobras de pan del día anterior. No era una mujer de muchas palabras, pero el silencio de ese hombre era distinto. No parecía tímido ni grosero, parecía vigilante, como un animal herido que no sabe si confiar. No quiero causar problemas, dijo de pronto Elian sin mirarla. Partiremos tan pronto como el niño tenga fuerzas. Lucía lo observó bajo la barba descuidada y la ropa gastada. Había algo en su porte que no cuadraba con un simple vagabundo. Su espalda erguida, sus manos grandes y cuidadosas, la forma en que miraba todo como si calculara rutas de escape. No me molesta que se queden, respondió ella con serenidad. Aquí casi nunca hay visitas. Mateo se despertó poco después con una sonrisa tenue que iluminó el interior de la cabaña. Ayudó a Lucía a poner la mesa y le hizo preguntas curiosas. ¿Por qué tenía un gallo solitario en lugar de gallinas? ¿Por qué dormía tan cerca del fogón? Porque su casa olía a lavanda seca. Lucía se sorprendió de sí misma riendo con las ocurrencias del niño. Hacía años que no se reía de verdad. Sin embargo, la paz duró poco. Cerca del mediodía el sonido de cascos de caballos se acercó a la colina. Lucía se asomó por la ventana y vio a 3 jinetes con sombreros negros y pañuelos al cuello. No eran del pueblo, no venían a comprar ni a saludar. Uno de ellos bajó del caballo y golpeó la puerta con fuerza. Buscamos a un hombre con un niño, dijo una voz áspera. Pasaron por el cruce hace 2 días. Alguien los vio tomar este camino. Lucía miró a Elian. Él no se movió, solo la observó con los ojos clavados en los suyos. Había miedo, pero también una súplica silenciosa. Ella respiró hondo y abrió la puerta. Aquí no hay nadie más.
Yo, dijo con firmeza. El hombre la miró con sospecha pero no insistió, escupió al suelo, dio media vuelta y se marchó con los otros jinetes. Lucía cerró la puerta con manos temblorosas al girarse. Elian seguía allí sin moverse, sin hablar. Gracias, dijo casi en un susurro, no lo olvidaré. Lucía lo miró largo rato. No preguntaré quién eres, pero si el niño corre peligro yo también haré lo que sea por protegerlo. Por primera vez los ojos de Elian se suavizaron, bajó la cabeza y asintió, y en ese gesto silencioso, Lucía entendió que había más dolor en ese hombre del que cualquier palabra pudiera contar. Esa tarde la pequeña reserva de harina que Lucía guardaba en un frasco de barro llegó a su fin. No era raro, vivía al día y los trueques en el pueblo siempre habían sido escasos, pero ahora, con un niño hambriento y un hombre que no decía más de lo necesario, la necesidad se volvió urgente. Lucía envolvió su cabello en un pañuelo descolorido, tomó su canasta vacía y bajó al pueblo. Antes de salir le pidió a Elian que no abriera la puerta a nadie. Regresó antes del anochecer, dijo lanzando una mirada al niño que jugaba con una ramita en el suelo. El pueblo no quedaba lejos, pero el camino era largo cuando uno caminaba con la cabeza baja. Los vecinos la miraban como siempre con desdén. Envuelto en cortesía, la mujer del boticario apenas la saludó y el panadero fingió no verla. Solo don Amancio, un anciano que había perdido la vista de un ojo en la guerra, le ofreció un poco de harina a cambio de 2 huevos que Lucía ainda nautiña. Te la presto, dijo él, sé que me los devolverás cuando puedas. Lucía sintió agradecida. De regreso sentía el peso de la canasta como si llevara oro. El aire olía a tierra mojada y a humo lejano. Al llegar a su cabaña notó algo extraño. Los troncos de la leña estaban partidos en montones parejos y colocados con cuidado al lado del cobertizo. Entró con cautela, pero no había peligro. Solo Elian con la camisa arremangada, las manos cubiertas de astillas y una expresión de calma. No dijo nada cuando la vio entrar, solo asintió con la cabeza como si partir leña fuera su forma de pagar el techo que los había cubierto. Gracias, dijo Lucía dejando la canasta sobre la mesa. No podía quedarme sin hacer nada, respondió él sin mirarla directamente. Mateo corrió a abrazarla. Tenía una flor silvestre en la mano que colocó sobre el borde de una taza rota. Lucía sonrió. El silencio de la cabaña ya no era tan frío. Más tarde, mientras amasaba pan sobre la mesa enharinada, Lucía notó que Elian la observaba desde el rincón donde afilaba una navaja. Sus ojos no eran los de un hombre acostumbrado a pedir, eran los de alguien que había dado órdenes, que había vivido entre poderosos y que ahora por algún motivo buscaba desaparecer. No eres un forastero común, ¿verdad?, se atrevió a decir ella sin mirarlo directamente. Él no respondió de inmediato. Guardó la navaja en su funda de cuero y se acercó al fuego. No soy quien era antes, dijo al fin, y eso por ahora basta. Lucía no insistió, no le interesaba su pasado si con eso podía mantener el presente tranquilo, pero en su interior algo se movía, una sensación nueva, una chispa. Esa noche después de cenar, Mateo pidió una historia. Lucía leyó en voz alta un pasaje de una vieja Biblia heredada de su madre. El niño escuchaba con atención recostado sobre su regazo. Elian desde la sombra la escuchaba también, y en esa escena simple, una mujer pobre, un niño sin rumbo y un hombre quebrado por dentro, nació algo invisible pero poderoso. Una familia, aún sin saberlo, comenzaba a tomar forma. Los días pasaron con la lentitud serena de las cosas que no quieren ser notadas. La cabaña de Lucía, antes silenciosa como un suspiro, ahora tenía sonidos nuevos, risas contenidas, el crujir del pan horneándose y las pisadas del pequeño Mateo corriendo de un lado a otro. Lucía se acostumbró con rapidez a la rutina compartida. El niño recogía leña menuda por las mañanas y Elian reparaba cercas, afilaba cuchillos, remendaba una teja suelta. Nunca hablaban del futuro, nunca mencionaban el pasado. Una tarde, mientras lavaba ropa en el arroyo cercano, Lucía notó al niño jugando con unas ramas a la orilla del agua. Mateo, dijo ella curiosa, tu papá siempre ha sido así de callado. El niño la miró con la inocencia de quien aún no conoce la malicia. Siempre fue bueno, pero dejó de sonreír desde que mamá murió. Lucía sintió un nudo en el pecho, no preguntó más, pero esa noche al ver a Elian sentado junto al fuego con la mirada clavada en las llamas, supo que había más dolor del que jamás admitiría. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella con voz baja. Elian alzó la vista lentamente. Dime, ¿cuál es tu apellido? El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra. Elian desvió la mirada, se puso de pie y caminó hacia la puerta. Apoyó una mano sobre el marco como si ese simple contacto pudiera sostener el peso de sus recuerdos. Ese nombre ya no me pertenece, dijo finalmente. Lucía lo observó con una mezcla de compasión y sospecha. En un mundo donde un apellido podía abrir puertas o sellar condenas, que alguien lo ocultara solo significaba una cosa: estaba huyendo, pero de que aún no sabía. Los días siguientes trajeron gestos pequeños pero significativos. Elian
Talló una figura de madera para Mateo, un caballo con crines torcidas, y la dejó sobre su cama sin decir una palabra. También reparó la vieja lámpara de aceite que llevaba meses rota. Nunca hablaba de por qué lo hacía, solo lo hacía. Lucía lo observaba en silencio, se sorprendía a sí misma esperándolo en la puerta cada tarde, buscando su silueta entre los árboles. El corazón, sin pedir permiso, comenzaba a tejer lazos invisibles. Una noche, mientras el viento golpeaba suave las paredes de la cabaña, Lucía soñó. En el sueño Elian se acercaba con pasos firmes, la tomaba de la mano y la llamaba mi esposa. Ella despertó con el corazón acelerado, las mejillas ardiendo, pero al mirar al rincón donde él dormía solo vio a un hombre vuelto de espaldas abrazando a su hijo. No era suyo y sin embargo en lo más profundo de su alma Lucía ya empezaba a desear que lo fuera. El amanecer trajo una brisa fresca que se colaba entre las rendijas de la cabaña. Lucía ya estaba de pie antes del primer canto del gallo, con las manos hundidas en la masa y los pensamientos aún más enredados que su cabello. La presencia de Elian y Mateo ya no le parecía extraña, de hecho había momentos en que olvidaba que eran forasteros, pero esa mañana algo rompió la rutina. Mientras acomodaba los platos sobre la mesa notó algo distinto debajo de su viejo cuenco de madera cuidadosamente doblado dentro de un pañuelo blanco con bordes azules. Había algo que brillaba al desenvolverlo. 3 monedas de oro rodaron sobre la mesa con un sonido seco y pesado, oro real, limpio, brillante, casi insultante. En una cabaña donde a veces no había sal, su pecho se apretó, miró hacia la puerta entreabierta por donde se colaba el primer rayo del sol. Su instinto fue guardarlas, serían suficientes para comprar harina por meses, incluso mejorar el tejado, pero algo en su alma le gritó que eso no estaba bien. No así. Tomó el pañuelo y salió decidida. Encontró a Elian detrás de la cabaña, hacha en mano, dividiendo troncos con precisión casi militar. Llevaba la camisa arremangada, el rostro serio pero relajado. Al verla acercarse detuvo el movimiento del hacha y la observó en silencio. ¿Esto qué significa?, preguntó Lucía alzando el pañuelo con las monedas. Gratitud, dijo él sin rodeos, por la comida, el techo, por todo. ¿Crees que puedes pagar lo que hicimos por ti?, replicó ella ofendida. Él bajó la mirada un instante como si eligiera bien sus palabras. No intento comprar nada, Lucía, solo no estoy acostumbrado a recibir sin dar algo a cambio. Yo tampoco estoy acostumbrada a que me valoren como si fuera una sirvienta, respondió con voz firme aunque en el fondo temblaba. Si quieres ayudar, parte más leña, enséñale al niño a construir algo, pero no me dejes oro, como si esto fuera un favor de paso. El silencio que siguió fue tenso pero no hostil. Elian guardó el pañuelo en su bolsillo sin decir más. No hubo disculpa ni insistencia, solo un gesto leve con la cabeza, y Lucía por primera vez sintió que sus palabras habían sido escuchadas de verdad. Ese día Mateo ayudó a limpiar la cabaña. Lucía le enseñó a amasar pan y el niño le mostró un dibujo que había hecho con carbón: una casita, un hombre grande, una mujer con trenza y un niño entre ellos, todos tomados de la mano. Abajo en letras torcidas escribió: familia. Lucía lo abrazó sin decir palabra. Algo dentro de ella se quebró suavemente como una rama que se dobla con el viento pero no se rompe. Por la tarde Elian trajo una flor silvestre y la dejó en un vaso junto a la ventana. No dijo nada, Lucía tampoco, pero cuando sus miradas se cruzaron un reconocimiento silencioso pasó entre ellos. Esa noche, mientras leía un pasaje de la Biblia sobre los mansos que heredarían la tierra, notó que Elian la escuchaba desde la sombra. Sus ojos no parpadeaban, como si cada palabra fuera un bálsamo sobre heridas invisibles. Y cuando todos dormían él salió al porche y contempló el cielo. No era un hombre que buscara redención, pero allí en esa cabaña humilde alguien lo había tratado no como un fugitivo sino como un ser humano, y ese regalo, más que el oro o el nombre que cargaba, era el que verdaderamente empezaba a cambiar su destino. El sol del mediodía caía sin piedad sobre los techos de madera del pueblo. Las calles polvorientas servían bajo las botas de 4 jinetes que avanzaban en línea recta como si supieran exactamente a dónde ir. Eran hombres vestidos de negro con sombreros de ala ancha, espuelas brillantes y miradas que no buscaban conversación sino respuestas. Lucía no los vio llegar. Estaba recogiendo ropa del tendedero cuando escuchó los cascos. Elian los vio desde la colina deteniéndose en seco con un balde de agua entre las manos. Lo supo de inmediato: no eran comerciantes ni vecinos, eran rastreadores, y lo buscaban a él. Los hombres desmontaron frente a la taberna. Uno de ellos, con cicatriz en la mejilla, sacó un papel arrugado de su chaqueta y lo pegó en la pared con un cuchillo, un retrato a lápiz apenas reconocible pero con un nombre que heló la sangre de quienes se acercaron a mirar. Elian de la Vega. Lucía escuchó los murmullos cuando bajó al pueblo por sal. Dicen que robó una fortuna, que lo dieron por muerto hace años. Uno de los hombres más poderosos del oeste desaparecido sin dejar rastro. Sus manos temblaban, la sal se le cayó al suelo, pero
Nadie lo notó, los rumores crecían como maleza y la palabra recompensa comenzó a repetirse de boca en boca. Al volver a la cabaña encontró a Elian limpiando su cuchillo con una expresión tensa. ¿Tú eres él?, preguntó Lucía sin rodeos. Elian la miró largo rato antes de hablar. No había arrogancia en su mirada ni vergüenza, solo un cansancio antiguo, el de quien ha llevado una carga por demasiado tiempo. Fui ese hombre una vez, dijo con voz baja. Tenía tierras, ganado, poder y enemigos. Uno de ellos me traicionó, me culparon por algo que no hice, me dispararon, creyeron que estaba muerto y decidí no desmentirlo. Lucía se quedó en silencio, no sabía si sentirse traicionada, asustada o simplemente triste, no por ella sino por él. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente. Ahora te pondrás en peligro por haberme protegido, respondió Elian con la voz cargada de culpa. Esa noche Lucía no pudo dormir, se sentó junto al fuego con la Biblia en las manos. Sin abrirla, afuera el viento aullaba entre los árboles, dentro el silencio era más espeso que nunca. En la madrugada una figura apareció a la entrada de la cabaña, era uno de los jinetes, golpeó con fuerza despertando a todos. Sabemos que está aquí, dijo, y si no lo entregas, tú pagarás las consecuencias. Lucía, con el corazón latiendo en los oídos, miró a Elian, pero él ya no estaba. Salió corriendo al amanecer con el niño aún dormido y la manta vacía sobre la mesa, una carta escrita a mano. Te protegí mientras pude, no pondré tu vida en riesgo. Cuida de Mateo, él es lo único que tengo. Lucía dejó caer la carta. El niño lloraba aferrado a su brazo sin entender, y ella por primera vez en mucho tiempo sintió que el silencio se había llevado algo precioso, algo que jamás pensó que llegaría a extrañar. El amanecer trajo una calma engañosa. La cabaña parecía igual que siempre. Las gallinas picoteaban junto al cobertizo. El fuego dormía en brasas y Mateo, con los ojos hinchados de llanto, permanecía sentado junto a la puerta abrazando su figura de madera. Pero algo profundo había cambiado. Elian se había ido y con él el calor que había llenado esa casa por unos días. Lucía intentó mantener la rutina, cocinó, barrió, leyó en voz alta para el niño, todo como antes, pero su alma estaba en otra parte. Miraba constantemente por la ventana esperando ver una silueta conocida bajando por el sendero. No llegó. Al tercer día bajó al pueblo, llevaba una lista de necesidades escritas en un trozo de papel, pero al pisar la plaza se dio cuenta de que no la necesitaba. Todos la miraban, algunos con lástima, otros con desprecio. Los rumores se habían desbordado como río en crecida. Ella lo escondía, decía una mujer desde la carnicería, lo tuvo en su casa como si fuera su esposo. Dicen que ayudó a robar a un banquero, murmuró otro, que ella sabía todo y se quedó con el oro. Lucía no respondió, caminó con la cabeza en alto, los puños cerrados. No había robado nada, no había hecho más que abrir una puerta y un poco el corazón, pero para aquella gente eso bastaba para condenarla. Cuando volvió a la cabaña encontró un saco colgado en la cerca, dentro una nota escrita con letras torpes: si no entregas al bandido quemaremos tu casa con todo y niño. Lucía se desplomó de rodillas, el miedo le cortó la respiración, no por ella sino por Mateo. ¿Qué clase de monstruos amenazaban a un niño? Esa noche no durmió. Sentada junto al fuego pensó en lo que había vivido en tan pocos días, pensó en la ternura muda de Elian, en la dulzura del niño, en la absurda forma en que su mundo había cambiado con una sola puerta abierta. A la mañana siguiente tomó una decisión, colocó las pocas pertenencias del niño en un bolso junto con pan, una cobija y la figura de madera. Luego caminó hasta la escuela del pueblo y habló con la maestra. Cuídelo, dijo con voz quebrada, no tiene a nadie más. La mujer, al ver el rostro de Lucía, comprendió que aquello no era un favor, era una despedida. Lucía regresó sola, la cabaña vacía parecía más pequeña, el silencio pesaba como plomo. Al anochecer encendió la lámpara de aceite y se sentó junto a la ventana. Por horas esperó y cuando creyó que nadie vendría escuchó el sonido de cascos. Un jinete solitario se acercó alto, envuelto en una capa polvorienta. No desmontó, solo extendió una carta sellada con cera roja. Lucía la tomó con manos temblorosas. A veces, para proteger lo que uno ama, hay que